Se suele ver en las redes sociales estas publicaciones cuando alguien importante de repente, qué sé yo, hace un gesto de humildad. Vamos a poner un ejemplo. Presidente de la República, ¿verdad? Viene caravana presidencial con toda la fanfarria y todo esto que conlleva las caravanas presidenciales y de repente el presidente se baja en un pueblito chiquito y le extiende la mano a un nenito que tenía una bandera paraguaya. Y nosotros decimos, ¡guau! ¡Qué gesto de humildad del presidente! Más allá del concepto que tengamos del presidente, ¿verdad? Pero, ¿por qué lo dimensionamos? Porque consideramos que una persona importante tuvo un gesto humilde. ¿Saben qué, hermanos? Con este estudio de soteriología, nosotros podemos ver que esta clase de cosas son basura. Porque al ver la obra del Señor, al ver su obra majestuosa de salvación, nosotros no estamos hablando de una persona importante que vino y le pasó la mano a un nenito y la vida del nenito sigue por su lado y la vida del presidente sigue por su lado y nada cambió. Acá estamos hablando, hermanos, de que en este estudio estamos entendiendo de que el Dios grande, el Dios majestuoso, el Dios soberano, el inalcanzable, se despojó de su poder, de su sabiduría, de su posición allá arriba para venir acá abajo. Y no vino para pasar la manito, vino para entregarse, vino para padecer, vino para sufrir, todo por nosotros. Nosotros tenemos que ver con este estudio a un Salvador enorme, inalcanzable. Porque si vemos que es inalcanzable y que nosotros no podemos llegar a Él, su obra de misericordia es mucho más grande, porque quiere decir que si nosotros no lo podíamos alcanzar, Él se hizo alcanzable por nosotros. Él se despojó por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él no vino a pasar una manito. Él vino a padecer golpes, insultos. Se le escupía, se le arrancaba la barba, se le azotaba. Cada golpe, hermanos, le dolía. Cada golpe lo quebraba. Cada azote le dolía como a usted o como a mí. Él no estaba en un estado de éter supremo. Él era completamente Dios, pero también completamente humano. Tuvo sed, tuvo hambre, se cansó, tuvo sueño. La Biblia revela eso. ¿Y qué piensa que en la eternidad Él tenía hambre, tenía sueño, se cansaba? En la eternidad tiene ángeles que le sirven, que están a su completo poder, a su completa disposición. Y sin embargo, todo eso lo hizo por nosotros. Nosotros no tenemos que perderle la vista de esto. ¿Para qué estudiamos todo esto? Para ver a un majestuoso Salvador, para ver la obra majestuosa de Cristo, hermano. Para eso estudiamos todo esto. No es para llenarnos de conocimiento y para entrar a debatir en redes sociales, yo soy más capo que vos, no. Esto es para conocer a nuestro Salvador. Nosotros tenemos que conocer a nuestro Salvador. Lo que Él hizo por nosotros es majestuoso. Y si no sabemos esto, nunca vamos a poder dimensionar quién es Él. Nunca, nunca, hermanos. Vimos la importancia de estudiar de manera profunda cómo Dios salva para poder también dimensionar la misericordia de Dios, hermanos. Vimos la historia de la doctrina de la salvación, vimos a Agustín de Hipona, vimos a Martín Lutero, vimos a Juan Calvino, vimos cómo se opusieron a las herejías de Pelagio, de Erasmo de Róterdam, vimos cómo se opusieron a los arminianos y vimos que la palabra de Dios dice, vamos a manejarlo, no yo te aviso, no, Nick, pues, si no. Vimos que la palabra de Dios
dice que la salvación es monárquica divina. ¿Se acuerdan? Monárquico, una sola fuerza que viene del cielo, de la eternidad. ¿Qué decía Pelagio? Pelagio decía, es la fuerza de uno, pero radica en el hombre. Es una monarquía, una fuerza monárquica humanista. Y Agustín de Hipona decía, es una fuerza monárquica, la fuerza de uno, pero divina. Uno decía que lo hacía el hombre, el otro decía que lo hacía Dios. Y nosotros creemos en eso. Amén. Dijimos que vamos a seguir, ahora sí, etapas de la salvación, que vamos a seguir este estudio en 8 etapas. La primera etapa es la que vimos la semana pasada, la salvación planeada, donde vimos que Dios estableció un plan desde la eternidad, el plan intratrinitario, el pacto intratrinitario en el seno de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entre ellos tres hicieron el pacto eterno, donde decidieron de que el hombre caído necesitaba un Salvador y que ese Salvador iba a ser la segunda persona de la Trinidad. Eso se llama pacto intratrinitario o pacto eterno. Vimos también que Dios se revela permanentemente al hombre en las Escrituras a través de pactos. A través de pactos. Eso lo vamos a ver en detalle. Hoy vamos a entrar en salvación necesitada. El pecado, llevó al ser humano a una situación de depravación total, por lo cual el hombre necesita ser salvado. La tercera etapa es la salvación prometida, que se da en Génesis 3:15, donde Dios establece el pacto y empieza a revelar cómo va a ser ese pacto. Después tenemos la salvación revelada. Dios empieza a revelar su salvación al hombre a través de los distintos pactos, el pacto adánico, el pacto noético, el pacto abrámico, el pacto davínico, los distintos tipos de pactos. Dios se va revelando progresivamente. Luego vamos a ver la salvación ejecutada con el nuevo pacto, la venida de nuestro Señor Jesucristo y a través de él la obra de expiación de nuestros pecados. El punto 6, salvación aplicada. El Espíritu Santo aplica la salvación en los creyentes y luego la salvación preservada, la salvación una vez que es aplicada es preservada por Dios hasta la consumación final y luego la salvación consumada, la glorificación final de los hijos de Dios en el cielo nuevo y tierra nueva. Antes de empezar, quiero darles 3 frases históricas de personajes históricos. Y esta es la primera. Hay que quemar las sinagogas de los judíos y sus escuelas. Hay que destruir sus casas, confiscar sus escritos y prohibirles enseñar. ¿Saben quién dijo eso? El autor de esto fue el que se considera la semilla del nazismo. ¿Tienen idea de quién lo pudo haber dicho? Casi. Hitler vino unos cuantos años después. Enseguida les cuento quién dijo esto. Hay que quemar las sinagogas. Siguiente. No veo para qué puede servir la mujer al hombre si se le excluye la función de engendrar hijos. Creo que un comentario altamente despectivo hacia la mujer, misógino. El que escribió esto también se caracteriza por ser en todos sus escritos muy despectivo con la mujer. Siguiente. Si viene a Ginebra, no permitiré que salga con vida si mi autoridad aún tiene peso. Es una amenaza de muerte. Y esa amenaza de muerte, ¿saben qué? Se ejecutó. El primero que dijo esto no fue Hitler. Hay que quemar la sinagoga de los judíos y sus escuelas. Hay que destruir sus casas y confiscar sus escritos y prohibir enseñar. Esto lo dijo nuestro amigo Martín Lutero. Martín Lutero, ¿dónde lo dijo? En su escrito sobre los judíos y sus mentiras, escrito en el año 1543.
von der Juden und Hirn Lugen. Qué mal que estaba en alemán. 26 años después de haber iniciado la reforma, este hombre tiene una total adversión, un total rechazo, desprecio y hasta incita a la persecución de los judíos. Martín Lutero es considerado este texto la semilla del nazismo. Es más, durante los juicios de Nuremberg, tras la Segunda Guerra Mundial, muchos decían que se inspiraron en los textos de Lutero. Recuerden que Lutero era alemán y las iglesias luteranas tenían una gran predominancia en ese tiempo. El siguiente, no veo que la mujer pueda servir al hombre si se le excluye la función de engendrar hijos. Si no tiene hijos, no sirve para nada. En otro escrito, él dijo, la mujer no sirve ni para compañía, parafraseo, sino tiene que tener simplemente una función reproductora. Básicamente es eso. Esa era la mujer para nuestro amigo que se llama Agustín de Hipona. ¿Dónde lo escribió? En el texto De Bono Conjugali sobre el bien del matrimonio. Esto fue escrito alrededor del año 401. Se cree que Agustín de Hipona, tras llevar una vida tan promiscua, él desarrolló una adversión hacia las mujeres. Es como que le culpó a la mujer de su caída. Él es responsable simplemente de lo que él hizo por gusto propio. Pero en todos sus textos van a ver un sesgo de desprecio hacia la mujer, hacia la criatura que Dios puso en este mundo como ayuda idónea. Agustín de Hipona. El tercero. Si bien a Ginebra no permitiré que salga con vida si mi autoridad tiene algún peso. El señor Juan Calvino, el padre de las 5 solas, por decirlo de alguna manera. ¿Dónde hace referencia a esto? Cuando se enfrentó a un filósofo y teólogo y médico español, Miguel Servet, quien era un hereje, cierto, pero Juan Calvino dicen que tuvo una gran participación en que Miguel Servet termine en la hoguera. Algunos dicen que no, otros dicen que sí. Pero incluso luego se le preguntó si se arrepentía de haber dado testimonio y dice que no. Y que lo que le pasó a Servet le correspondía. Juan Calvino. Hermanos, estos hombres, aunque fueron ampliamente utilizados por Dios, no dejan de ser seres humanos imperfectos. Son seres humanos imperfectos. Y esto es importante, hermanos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros idolatramos a los personajes históricos, idolatramos a los padres de la iglesia, pero eran tan falibles como usted y como yo. Es más gente. Si algo que tiene de noble las Santas Escrituras es que por un lado muestra la grandeza y la misericordia de Dios, pero por el otro lado muestra toda la flaqueza, toda la debilidad y toda la perversidad a la que puede llegar el ser humano. Si no fueran por las Sagradas Escrituras, no conoceríamos a un David, a una Betsabé en adulterio, embarazada, y toda esta estrategia que hace David, el siervo de Dios, para mandar matar a Urías, con una carta llevada en su propia mano. Fue ejecutado vilmente. Y no solamente Urías, con él murieron otros tantos, con la simple intención de tapar un adulterio. Encontramos a un Elías deprimido diciéndole, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis padres. Después de que Dios hizo una obra majestuosa, reivindicando el poder y dándole respaldo. Encontramos a un Sansón promiscuo y perverso que desprecia por completo el pacto que hizo Dios con él y su misión. Encontramos a un Jonás irreverente, desobediente, vengativo, arrogante, que no quiere perdonar a los ninivitas y hasta se va en un barco
sometiéndose a una tormenta, sabiendo que la mano de Dios se iba a levantar contra él para que él cumpla los designios. Pero sin embargo, ni aun cuando Dios lo sacó de un pez, él se arrepintió. Él quería ver la destrucción de los ninivitas. ¿Se dan cuenta? Las Sagradas Escrituras están llenas de hombres que fueron utilizados por Dios, pero eran malvados, como usted y como yo. Y esto no paró después de que el canon bíblico se cerró. Y tenemos 3 ejemplos. Y no solo eso, Pelagio fue muy utilizado por el Señor. Erasmo de Rotterdam fue muy utilizado. Yo les conté que hubo traducciones que se hicieron a través de Erasmo. Y es más, Lutero toma textos de Erasmo para usar para sus traducciones a su lengua vernácula. Arminio fue muy utilizado por el Señor, pero se desviaron. Y el Señor de igual manera los utilizó. De igual manera los utilizó. Otra cosa, hermanos. Esto es bueno ahora que ya que estamos tocando estos temas, ¿verdad? Dentro de la iglesia se han hecho aberraciones en nombre del Señor. Dentro de la iglesia romana, pero también dentro de la iglesia protestante. Dentro de la iglesia protestante. Recuerden, hermano, fíjense, en el primer siglo la iglesia era perseguida. En el siglo IV, con Constantino pasa a ser protegida. Y en los siglos posteriores pasa a ser perseguidora. ¿A quiénes persigue en los siglos posteriores? Aquellos que le perseguían cuando ellos andaban escapándose de cueva en cueva. Contra los paganos, contra los pueblos que no querían saber nada del Señor. Y se hicieron matanzas enormes en nombre del Señor. Es por esto, hermanos, la importancia de este celo por la tradición de la iglesia, hermanos, porque si no vamos a cometer los mismos errores que cometieron estos hombres. Por no regirse por la tradición histórica de la iglesia, hoy tenemos iglesias luteranas que tienen mujeres pastoras, que tienen pastores gays. Lutero se estaría revolcando en su tumba si estuviera. Increíble. Iglesia luterana, iglesias anglicanas, iglesias presbiterianas. No todas, aclaro. Pero hay iglesias que hoy tienen sacerdotes, pastores gays. Y ellos tienen una tradición a la cual poder atenerse. Y se desviaron. Por eso es importante. Ya se cometieron muchos errores. Se hicieron documentos para que nosotros nos sigamos para no cometer esos errores. Y si nosotros nos apartamos de eso, enseguida nos desviamos, hermano. Enseguida nos desviamos. Mirad lo que se aprendió a lo largo de todos los siglos durante la vida de la iglesia. Hermanos, nos va a proteger de no volver a cometerlos. Porque si estos grandes hombres de Dios se equivocaron, ¿cuánto más nosotros? Entonces, se cometían errores, se corregían, se elaboraban documentos y esos documentos son importantes. ¿Para qué? Para que nosotros mantengamos siempre la línea. Entonces, de acá a 20 años va a venir un pastor y ese pastor va a seguir la misma línea porque hay un documento, hay una línea trazada a lo largo de la historia de la iglesia. Amén. Salvación necesitada. Desde el primer punto vimos la salvación planeada y ahora estamos viendo la salvación necesitada. Es el segundo punto de los 8 que vamos a ir desarrollando. Así como la salvación fue un plan que estaba en la mente eterna de Dios, la depravación del hombre también estaba en la mente eterna de Dios. Escuchen, para que haya alguien que tenga que ser salvado, tiene que haber un plan de salvación.
Pero ¿para qué voy a elaborar un plan de salvación si no tengo a nadie a quien salvar? ¿Se entiende? Entonces, en la mente de Dios ya había un plan de salvación, pero también estaba presente que el hombre iba a caer. Y hay dos corrientes en las cuales nosotros no vamos a entrar a debatir. Esto del supralacianismo y el infralapsarianismo. Nosotros no vamos a entrar a debatir. El supralazarianismo dice que el hombre fue creado después del plan de salvación, que primero fue creado el plan de salvación y luego fue creado el hombre. Y el supralacianismo dice que el hombre fue creado y después fue diseñado el plan de salvación. La Biblia no dice absolutamente nada de eso. Así que nosotros no vamos a entrar en ese debate. Muchas veces se van a encontrar con gente, ¿ustedes son supralacionalistas o infralacionalistas? La Biblia no hace referencia a eso, entonces difícilmente nosotros vamos a poder tener una postura concreta con respecto a esto. Entonces no vamos a entrar en ese debate. Les cuento por qué esto, porque se va a dar en algún momento. Alguien les va a comentar. Lo que la Biblia no revela, nosotros no lo debatimos. Ahora, lo que sí sabemos es que cuando Dios diseñó su plan de salvación, había una criatura que tenía que ser salvada. Justo la semana pasada, Katy, que estuvimos hablando sobre eso, ¿verdad? ¿Cómo fue el hecho de que Adán pecó? Dios puso en su corazón la intención de pecar. Dios no puso. ¿Por qué pecó si él era puro, si era santo? Nosotros no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que él tenía la capacidad de pecar o no pecar. Y eligió pecar. Y eligió pecar. El Señor no tienta a nadie, hermanos, y eso vamos a ver más adelante. Dios elabora su plan de salvación sobre la base de que el hombre necesita la salvación. Para que haya salvación, hermanos, tiene que haber una criatura para ser salvado. Y si esta persona necesita ser salvada, si esta criatura necesita ser salvada, entonces, ¿cómo está en la mente de Dios? Necesitando salvación. Necesitando salvación. Fíjense lo que dice Efesios capítulo 1 del versículo 4 al 6. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. En amor nos predestinó para la adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos. Si él nos escogió antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos, entonces, ¿éramos santos o necesitábamos salvación? Necesitábamos salvación. Porque Él nos escogió para que fuéramos santos, no porque éramos santos. Siguiente. Pero nosotros siempre tenemos que dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados por el Señor, porque porque Dios os ha escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Dios los escogió desde el principio para salvación. Para salvación. Cuando Él nos escoge, nosotros no somos salvos. Cuando Él nos escoge, nosotros estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos escoge para salvación. Juan 17:6. He manifestado tu nombre a los hombres de que del mundo me diste. Eran tuyos y tú me los diste y han guardado tu palabra. El mundo y la creación, hermanos, es de Dios. Completamente de Dios. Y el mundo está corrompido. Y Dios aparta un remanente escogido
y se lo da al Hijo. Y esos que fueron escogidos estaban completamente corrompidos como el resto del mundo. Y es el Señor el que tiene que salvar. Hay una salvación necesitada. ¿Y dónde se consolida la necesidad de un plan de salvación? En Génesis, del 1 al 4. Dios entra en un pacto con el hombre. Es un pacto de obras, es un pacto de obediencia. ¿Qué le dice el Señor? ¿Qué le dice el Señor? No coman de aquel árbol, porque si comen, ¿qué va a pasar? Van a morir. ¿Qué sería lo opuesto? Vida eterna. Si ustedes obedecen, van a tener vida eterna. En Génesis, Dios lo hace perfecto. Dios lo hace bueno a Adán y a Eva, pero con la posibilidad de pecar. El hombre peca y el pacto es quebrantado. ¿Cómo se produce esto? Siguiente. La criatura angelical que peca tienta al hombre y éste le sigue con el pecado. La criatura angelical, la serpiente, Satanás, el ángel caído, tienta al hombre. Y Adán, que no conocía el mal, cuando peca voluntariamente, conoce el mal. Hermanos, en este punto es el único momento en el cual Pelagio tenía razón. ¿Qué decía Pelagio? Pelagio decía, el hombre es bueno por naturaleza, el hombre es puro y el hombre puede elegir pecar o no pecar. En este punto, antes de escuchar al ángel caído, antes de escuchar a Satanás, antes de escuchar a la serpiente, es cuando el hombre realmente tiene libre albedrío. Realmente puede elegir si pecar o no pecar. Hasta ese punto, el hombre no conoce el mal. No conoce el mal. Es limpio de todo pecado. Pero él elige voluntariamente pecar. Es una decisión personal de Adán y de Eva. Es una decisión personal. Y acá hay unos puntos a destacar. La criatura angelical no es redimible. ¿Qué quiere decir esto? Satanás no es redimible. Los ángeles caídos, hermanos, no son redimibles. No hay plan de salvación para ellos. El hombre sí fue creado con la posibilidad de ser redimido. El hombre sí. Pero para los ángeles no hay plan de salvación. Para los ángeles no hay plan de salvación. Todos los ángeles que pecaron están destinados para la destrucción. Les leo algunos versículos. Hebreos 2:16. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Segunda de Pedro 2:4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Judas 1:6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Por qué Dios diseñó un plan de salvación para el hombre y no diseñó un plan para los ángeles? No lo sabemos. Es su pura soberanía. Eso es lo único que sabemos, hermano. Como consecuencia del pecado que aconteció, el hombre experimentó la corrupción total, la corrupción radical. Desde la raíz misma, hermanos, el hombre fue corrompido por desobedecer. Y no solo, fíjense, que no solamente el hecho estaba en que extendió su mano y tomó del fruto. ¿Qué le dijo la serpiente? No morirán, sino que serán como Dios. Y dice que vio el fruto Eva y le pareció seductor. Ellos quisieron desechar a Dios y entronarse ellos como su propio Dios. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta lo grave? No es solamente un sí, ay, sí comieron la fruta. No,
Ellos desecharon a su creador, aquel que los puso en el jardín del Edén, y quisieron entronarse ellos. Quisieron entronarse ellos. El corazón de los hombres fue corrompido desde la raíz. Y desde ese mismo momento, el hombre, sin la revelación del Espíritu Santo, le es imposible recibir el Evangelio. Para el hombre natural, hermanos, para el hombre natural, no hay nada bueno. No hay nada bueno, hermanos. Él con el pecado pierde totalmente la intención de hacer lo bueno. Y aún las cosas buenas que quiere hacer están cargadas de maldad. Están totalmente cargadas de maldad. El hombre es incapaz de volver a acercarse a Dios. Y hace que Dios sea totalmente soberano para volver a traer al hombre. El hombre no puede regresar a Dios por sí mismo. Y hay una ilustración muy interesante en el libro de Génesis cuando Dios expulsa a Adán y Eva. Fíjense que hay querubines con espadas que impiden que ellos retornen. El hombre, por su propia fuerza, no puede volver a Dios. No puede volver a Dios. Dios le tiene que traer. Dios le tiene que traer. Y hermanos, cuando hablamos de una salvación necesitada, nosotros tenemos que dimensionar cuán necesitados estamos de esa salvación. Porque si nosotros no dimensionamos cuán necesitados estamos de esa salvación, si yo no soy tan malo, entonces Dios no es tan grande. Si yo puedo elegir, entonces Dios no es tan necesario. ¿Se entiende? Yo encuentro en la palabra que yo soy un pecador. La palabra me confronta y me muestra como un ser perverso, como un ser maligno, con un ser cargado de maldad. Entonces yo entiendo que yo necesito de un Salvador. Y yo veo que ese Jesús es inalcanzable, que yo no puedo por mi propia fuerza alcanzar a ese Salvador. Y entonces veo que es ese Salvador el que se acerca a mí. Es ese Salvador el que viene y me llama. Amén. La corrupción humana, hermanos, es total, afectando todas las facultades del ser humano. Todos se desviaron a una se hicieron inútiles, dice Romanos 3. Esta es la doctrina agustiniana, esto es lo que decía Agustín. Agustín de Hipona y lo que defendió Martín Lutero y lo que defendió Juan Calvino es esto. El hombre cuando pecó fue totalmente afectado, totalmente corrompido, totalmente desconfigurado. El hombre, de acuerdo con las Sagradas Escrituras, se ha convertido en algo inútil, como basura delante de Dios. ¿Qué dice Isaías? Como trapo de inmundicia. Como trapo de inmundicia. No hay nada que podamos hacer para acercarnos a Dios. Bueno, ¿dónde dice esto en la Biblia? Acá tenemos algunos versículos, no vamos a leer todo, voy a leer 2, 3, pero tenemos separado por Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Génesis 6:5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente para el mal. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, dice Génesis 8:21. Job 14:4. ¿Quién hará limpio a lo inmundo? Nadie. Siguiente. Más versículos del Antiguo Testamento. Salmo 51:5, Salmo 58:3, Isaías 1:5 al 6, Isaías 56:3, 53:6. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino. Jeremías 17:9, engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Vamos al Nuevo Testamento, Mateo 15:19, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, el adulterio, fornicación, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia.
Juan 3, 19 al 20, los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. No vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 6, 44, Romanos 1, 18 al 32, siguiente. Romanos 3, 9 al 12 y también 18, Romanos 5, 12. Romanos es una epístola riquísima, tienen que estudiarlo. Romanos 7, 18, Romanos 1 Corintios 2, 14, Efesios 2, 13, y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Éramos por naturaleza hijos de ira, dice Efesios 2, 1 al 3. Efesios 4, 17 al 4, 17 al 19 dice: vanidad de su mente, entenebrecido en el entendimiento, ajenos a la vida de Dios, insensibles, se entregaron a la lascivia. Y así podemos seguir. Hermanos, hay más de 200 citas bíblicas, más de 200 versículos que muestran al hombre con su naturaleza corrompida, con su naturaleza caída. Cuando venga un pastor y les diga, ustedes son buenos y Dios los ama así como están, ahí encuentro decenas de versículos donde dice que yo estoy destituido de la gloria de Dios, que yo estoy alejado, de que yo soy basura delante de Dios. En ningún momento dice que Dios me ama así como soy, que Dios ama mi vida desordenada, que Dios me ama porque soy malo. Dios me ama por su soberanía y por su infinita misericordia. Y Él me exige que yo me aparte de ese tipo de vida. Y Él me trae convencimiento de pecado a través del Espíritu Santo, para que yo me reconozca lo malo que soy. ¿Cuál es la causa de la depravación humana? Es la criatura angelical, la serpiente, Satanás, que cayó y tienta al hombre. Y atentos con este punto. La causa de la caída no es Dios. La causa de la caída no es Dios. No es que Dios tentó al hombre o que Dios puso el pecado en el hombre. La depravación humana está en el plan de Dios, pero Dios la usa sin ser su autor. Dios usa la depravación humana, pero Él no es el autor. Él permite la depravación humana, Él permite el mal, pero Él no es el autor. Fíjense lo que dice Santiago, capítulo 1, del 3 al 15. Que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Después, cuando la pasión ha concebido, da luz al pecado, y cuando el pecado es consumado, engendra la muerte. Hermanos, el hombre peca voluntariamente, seducido por sus propias pasiones. Por sus propias pasiones. Aún en los casos de adulterio donde uno puede llegar a decir, no, pero ella me tentó. Vos cediste porque eran tus propias pasiones también. Eran tus propias pasiones. Nosotros somos responsables, hermanos, de nuestros propios pecados. Cuando Adán pecó, nosotros fuimos contaminados con el pecado original. Se propaga a toda la humanidad, como sostiene la doctrina agustiniana. Adán pecó y en su descendencia la simiente del pecado fue propagándose en cada uno de los hombres hasta hoy en día y va a seguir propagándose hasta que Cristo venga, hermanos. El hombre es y siempre va a ser un pecador depravado. No hay otra alternativa. Romanos 5:12, por lo tanto, como el pecado entró del mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Hermanos, el hombre es culpable y responsable de su situación. El hombre no es una víctima inocente. El hombre es responsable, activo de su depravación. Cada uno es tentado cuando uno es tentado por su propia concupiscencia, dice
Santiago. La depravación, hermano, no es solamente un estado. El hombre es participante activo en su vida de pecado. Es un participante activo en el pecado. Y el hombre, y atiendan esto, también es responsable de salir de su depravación. Dios le exige al ser humano que se arrepienta, aunque el hombre no pueda arrepentirse. ¿Cómo hacemos? Se supone que el pecado nubiló totalmente mi entendimiento, pero Dios me sigue exigiendo que yo me arrepienta y que salga de mi estado de depravación. ¿Es Dios injusto por eso? No, hermanos, en ningún momento. El hombre no es víctima de un accidente, el hombre ignora voluntariamente la ley de Dios. Pongo como ejemplo, si un drogadicto mata para conseguir las drogas, ¿es inocente por eso? ¿Porque fue motivado por una necesidad que tenía, por una adicción que tenía? No. Si un hombre toma el volante estando alcoholizado y maneja 200 kilómetros por hora y le choca a una persona y la mata, ¿es inocente? Él puede decir en los tribunales, no, lo que pasa es que estaba totalmente alcoholizado y como estaba totalmente alcoholizado, entonces yo no sabía lo que hacía y agarré el volante y me fui, pero yo estaba borracho. El alcohol me obnubiló por completo, me quitó el juicio y yo fui choqué. ¿Es inocente por eso? ¿Escuchó alguna vez que algún juez le haya dicho, ay, bueno, pobrecito, sí, no tenés razón, el alcohol es el culpable? No, hermano, la responsabilidad sigue, la responsabilidad sigue. Y la responsabilidad por el pecado sigue en nosotros, aunque nosotros hayamos perdido la capacidad de, eh, de arrepentirnos. ¿Saben por qué? Porque hay una representación federativa en Adán. Hay una representación federativa. Así como, así como en Adán todos fuimos culpables, también en Cristo todos somos salvados. Eso dice Pablo. Cuando nosotros mandamos a un embajador a otro país, va en representación de todo el país, ¿verdad? Ahora, ¿van los 6 millones de paraguayos? No, se va una persona y representa a todo el país. Es una representación federativa. Cuando Adán peca, nosotros en su simiente tenemos la representación federativa de toda la raza caída. Por el pecado, por Adán entra el pecado al mundo y todos somos constituidos pecadores. Pero por Cristo, la obra de uno, también todos los que creemos somos constituidos salvos. Por el pecado de uno, somos todos culpables. Y por la obra de uno, somos todos salvos. ¿Se entiende? Hay una representación federativa. Entonces, si yo en Adán me encuentro representado como la raza caída, yo no tengo excusa. Yo no tengo excusa delante del Señor. Porque no solamente yo recibo la semilla del mal, sino que yo practico el pecado. Y no solamente practico el pecado, me deleito en el pecado, persevero en el pecado y niego todo lo que venga de Dios. Yo en ningún momento trato de salir de eso, me deleito en eso. Entonces yo soy responsable, tanto como Adán. La condena eterna es la consecuencia que le espera a todo ser humano, a toda persona que niegue a Cristo. La consecuencia final es el lago de fuego, como dice Mateo 20, Apocalipsis 20 y Mateo 25. La única solución, hermanos, es Cristo. No hay otra salvación. No hay otra manera de salir de ese estado de condenación. Cristo es el único que puede transformar nuestra situación, hermanos. Nosotros con Cristo pasamos de condenación a salvación. Los cristianos ya no estamos, hermanos, bajo la condenación de la depravación. Tenemos una nueva naturaleza en Cristo. De que seguimos luchando con el pecado remanente, sí,
seguimos pecando. Y día a día estamos en un proceso continuo de santificación, donde la palabra de Dios nos limpia permanentemente y nos vamos despojando de manera progresiva de esa vida de pecado. Solamente en Cristo, hermanos. Y la salvación no solamente nos libera de la esclavitud del pecado, también Cristo es glorificado. Cristo es glorificado. En Cristo nosotros vemos a ese majestuoso Salvador. Y en el futuro, hermanos, seremos transformados a la imagen de Cristo, reflejando su gloria en toda la tierra. ¿Se dan cuenta, hermanos? Somos malos, somos perversos y necesitamos un Salvador. Necesitábamos un Salvador, porque por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros fuimos llamados a sus pies. Por la gracia y la misericordia de Dios, Él nos sacó del estado de condenación al estado de salvación. Por eso, Dios es tan grande y tan inalcanzable. Nosotros habíamos pecado. Teníamos responsabilidad sobre nuestro pecado. Pero Él nos decidió salvar por su misericordia. Demos gracias al Señor.